que no es tampoco utilizado, no es lo más recomendable trabajar con ellos, aunque en nuestro país hablamos que encontramos mucho presencia de arcilla, en unos lugares más que en otros, pero al igual que la arena podemos encontrar cierta cantidad presente. Los pedregosos, que son muy buenos, ¿verdad? Para trabajar también, si ustedes encuentran un suelo rocoso, pues es un suelo pero que esté bien establecido, ¿verdad? Y depende del tipo de roca que encuentra también, porque no toda dijimos que era buena ni soportaba la carga. Y los mixtos, que es en general cómo vamos a encontrar el suelo nosotros, siempre va a ser un mixto. Muy pocas veces los vamos a encontrar así, solo arcilla, solo calizo, ¿verdad? Sino que realmente vamos a encontrar una mezcla de algunos de ellos, ¿verdad? Entonces eso es lo que veníamos hablando desde la clase pasada. Y eso pues recae en el trabajo que ustedes hicieron y por ahí vamos a preguntar. A ver, ¿quién está aquí? Carlos David, buenas tardes. A ver, coméntenos, Carlos David, ¿cuál es la diferencia que usted pudo identificar entre la clasificación de los SUCS y la clasificación del AASHTO? A ver si nos logra ayudar en eso. Carlos David, ¿está? ¿Nos escuchan? Hoy sí que no nos escuchan. Bueno, veamos. Karen Stephanie, buenas tardes. La misma pregunta que le estaba haciendo al compañero. ¿Cuál es la diferencia entre los dos sistemas de clasificación de suelos que les pedí investigar? Tampoco nos escucha. Híjole, bueno, creo que voy a colgar para volver a entrar. No sé si se me escucha. Ahorita sí le escucho, Karen. Vaya, las diferencias que encontré fueron que el sistema AASHTO es esencialmente para la construcción de carreteras, mientras que el otro sistema SUCS no presenta restricciones de ningún tipo y el uso es más general. Ok, gracias. Ajá. Ok, perdón que le interrumpí, pensé que había terminado de explicarnos, pero esa es una buena diferencia que hay, un buen punto para diferenciar esas dos clasificaciones. Como decía Karen, uno es un uso en general, ¿verdad? De cómo podemos encontrar clasificado el suelo, es muy global, ¿verdad? La clasificación que podemos encontrar lo puede ocupar desde un geólogo, nosotros, un agrónomo, cualquier persona, ¿verdad? Que quiera conocer en general cómo se pueden clasificar los suelos. Ahora, el AASHTO es específico para construcción. Entonces, ¿cuál ocupamos más? ¿Verdad? Pues en realidad, generalmente podemos utilizar, porque es más exacto, digámoslo así, si ustedes encontraron en su investigación la clasificación de los suelos, encontraron una gran tabla en cuanto a la clasificación del AASHTO, en donde le dice hasta qué tipo de mezcla pueden encontrar, ¿verdad?, de suelos. En cambio, el SUCS es muy general, casi como la clasificación de la cual habíamos hablado en la clase, ¿verdad? Entonces, es una de sus diferencias es esto, ¿verdad? No, Brian, yo no lo estoy sacando. No he tocado nada yo aquí. No sé si será su Inter o qué pasará, pero yo no saco a nadie aquí. Así que no sé si será su Inter, tal vez muévase a otro lado de su casa, tal vez pega un poquito mejor el Inter. Ok, a ver, vamos a ver quién nos ayuda otra vez. A ver, Josué Cerón, buenas tardes. Menciónenos dos suelos según la clasificación del SUCS,
dos tipos de suelo, según la clasificación del SUCS. Josué Cerón. Quien no me conteste la vamos a ir tomando en cuenta ahí, ¿verdad? La nota de participación. Dani y luego Daisy. Dani, sigo sin escuchar lo que habla, solo veo que se activa su micrófono. No sé si quiere salga de la llamada y vuelva a entrar, tal vez así se soluciona. Daisy. No sé si me equivoco. Es cuando se habla de suelos de grano grueso, los alfánicos y aldiversos. Puede que lo haya encontrado así, ya vamos a ver. Bueno, alguien tenía la mano levantada y la bajó, no sé quién era. Manténganla levantada para que pueda ver quiénes son los que por ahí quieren opinar, ¿verdad? Oscar, adelante, Oscar. Sí, era sobre de los suelos. Sería el suelo fino y el suelo grueso, que ya había dicho anteriormente la compañera. Pero Ok, gracias, Oscar. Dice por ahí, ¿verdad? Suelo grueso y suelo fino. Vamos a ver. Ernesto, Antonio. Sí, con respecto a las diferencias, solo me gustaría añadir que yo encontré que el sistema SUBS agregaba los suelos orgánicos como OL, OH y PT, y el ASHTOT los agrupa en los grupos A8, pero no se ven reflejados en la tabla de clasificación. Ok, muchas gracias. Otra diferencia, como dijo Ernesto por ahí, es como ellos, la nomenclatura, digamos, ¿verdad? En que el SUCS y el ASHTO tienen para cada uno de ellos. Uno lo se refiere con letras A, así como dijo él, y en el otro, pues no tienen esa misma nomenclatura. Y hay que tener cuidado a la hora de que nosotros, por ejemplo, a ustedes o ustedes hacen un estudio de suelos, si ustedes van a llegar a realizar todo un análisis de suelo y van a tener que hacer las gráficas que pudieron encontrar en la investigación, pero ustedes van a tener que graficar los resultados. Y entonces ustedes generan una respuesta a ese análisis que ustedes hicieron. Puede estar de ese lado ustedes, o ustedes pueden estar en el otro lado del partido, digámoslo así, y a ustedes le van a dar un análisis de suelo y usted va a tener que leer e interpretar. Entonces, al momento de interpretar el análisis de suelo, usted va a saber qué significa esa nomenclatura, por ejemplo, ¿verdad? Una OL, una CH, porque tenemos que saber nosotros a qué se refiere. O si me dicen solo W o solo C, por ejemplo, entonces cada uno de ellos pues nos va a determinar qué tipo de suelo hemos encontrado según la normativa y según el estudio que nosotros realicemos, ¿verdad? Dani, no sé si le sirve el micrófono. ¿Me escucha? Hoy sí. Me cambié de la compu a la celular. Ah, vaya. No, Ajá. que los tipos de suelo eran suelo grueso, suelo fino, y que también hay significado de abreviaturas, como dijo mi compañero Ernesto. Ok, Dani, gracias. Sí, ¿verdad? Tenemos gruesos y finos, y eso depende del tamiz, creo que habrán encontrado esa palabra ahí. El tamiz con el que nosotros, el tamiz en el que pasa, en el que esté retenido lo que nosotros estemos analizando, ¿verdad? Tamices gruesos o tamices finos, y ustedes en el laboratorio creo que van a utilizar tamices para grava, por ejemplo, y arena ahorita,
Pero cuando lleguen a suelos, igual se tienen los tamices, igual se realiza todo un tamizaje a la hora de trabajar con los suelos para saber ahí en qué malla, porque el tamiz tiene una malla, en qué malla queda retenido, ¿verdad? Entonces, y para clasificarlos, por ejemplo, tiene que quedar más del 50% retenido en un tamiz. O sea, el tamiz en el que más quede retenido ese tipo de suelo es el que representa al número, digamos, si es grava, por ejemplo, o si fuera arena, en el tamiz en el que quede retenido, entonces es lo que me está diciendo en qué número se está graduando por el tamaño de la partícula. En eso es lo que estamos trabajando nosotros. Decimos, ok, entonces esta, así como han visto ahí en el taller, ¿verdad? Y los que nos ayudaron a llevar la arena y la grava, eso es una grava número 2, esto es una grava número 3, porque ya se analizó y dice, ok, estas partículas tienen en su mayoría, porque me quisiera que todas, pero en su mayoría tienen este tamaño, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve justamente poder determinar nosotros el tipo de suelo que nos hemos encontrado. Ya cuando hablamos de suelos de granos finos, por ejemplo, limos y arcillas, entonces ya ahí depende qué tipo de limo, ¿verdad? Nos encontremos. Si es una arcilla inorgánica, si son limos orgánicos, entonces eso nos va a ayudar también a saber qué hacer. Las gráficas, pues obviamente ustedes encontraron la gráfica para poder, valga la redundancia, graficar los puntos según el análisis que se haga, y la gráfica ya nos da un límite, ¿verdad? Aceptable o un límite para negar y decir, ok, este suelo de veras no pasa la prueba, y entonces, ¿qué hacemos también con ese suelo? Porque aunque no pase, el suelo ahí está en mi construcción. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese suelo? ¿Verdad? Eso es lo importante. El análisis de suelo, más allá de decir, este es el tipo de suelo, lo que en realidad nos interesa de ese análisis de suelo es qué voy a hacer con ese suelo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo mejoro? ¿Lo sustituyo? ¿O lo dejo como está? Y qué tipo de cimentación utilizo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Ok, cuando hablamos de cimentaciones, las cimentaciones, pues obviamente es toda la parte de la estructura, la base de un edificio. Y así como les dije, cuando estábamos viendo en el taller lo de las zapatas, son como los pies, ¿verdad? Eso es toda la cimentación. Son la base, el soporte que nos detiene a toda una edificación. Entonces, ahora, esa estructura, esa base que nosotros tenemos es diseñada. Más adelante ustedes van a llegar a una materia en donde les van a enseñar a diseñar todos estos elementos. Ahorita, pues ya nos lo dan diseñados. Pero en un momento, cualquiera de ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes le puede gustar toda la parte de estructuras, y entonces usted puede sacar una especialización en estructuras, y entonces usted va a ser un ingeniero civil estructurista, ¿verdad? De los que muy pocos hay, pero que en realidad ellos son los que deciden por ciertos criterios numéricos y técnicos qué tamaño, cuánto acero, cómo lo ponemos, a dónde se pone, ¿verdad? La profundidad a la que debemos de ponerlo. Obviamente todo esto depende del peso que tiene la edificación o que va a tener la edificación, y este peso nosotros le llamamos cargas, ¿verdad? Ahora, hay diferentes tipos de cargas que soportan un edificio, y eso pues va a depender para qué sea el edificio, ¿verdad? El uso que se le vaya a dar. Por eso es importante respetar los usos de los edificios. Aquí en nuestro país muy poco se respeta el uso del edificio. No sé si ustedes, por ejemplo, han conocido que se hizo en una casa, de repente dejó de ser casa y pasó a ser un colegio. Interesante cambio de uso. ¿Por qué? Por el peso. No es lo mismo que una casa tenga a 5 gente, exagerando si hay una fiesta, tendrá 15, a que tenga un colegio internamente, por muy kinder que sea, hay más de 15 personas internamente. Hay un peso extra en esa vivienda para el cual no fue diseñado. Entonces, la sobrecarga de peso puede llegar a afectar a los edificios y principalmente a su cimentación. Ahora, todo el peso viene por gravedad de arriba hacia abajo,
¿verdad? Entonces vamos desde el techo, los cielos falsos, las lámparas, paredes, divisiones, muebles, personas, y empezamos a bajar los vidrios de las ventanas, las puertas, todo eso es carga, todo eso es un peso. Ahora, en un edificio, en general en cualquier estructura, llámese un puente, por ejemplo, también lo tiene. Los tipos de carga que podemos encontrar, por ejemplo, son cargas vivas, cargas muertas, cargas accidentales, le llaman algunos, que son de viento, de agua, nieve, porque todo esto obviamente es diferente. No es lo mismo construir un edificio de 3 niveles a una torre como las que vemos en el Medio Oriente. No es lo mismo aquí en El Salvador una casa de un techo de teja en Estados Unidos que ir a construir un techo de teja donde cae nieve. Entonces, el peso aquí, pues hasta ahorita no hemos visto caer nieve, ¿verdad? Todo lo que yo tengo de vida, pues no hemos visto caer nieve en San Salvador y pues no sé cómo, creo que espero yo que no lo veamos nunca, pero fuera diferente, nuestros techos no lo soportarían. Si aquí cayera nieve, lo primero que va a caer son los techos por el mismo peso de la nieve. Entonces, cada lugar donde uno construye, uno analiza diferentes pesos, diferentes cargas según lo que uno esté diseñando. Ahora, ¿qué es una carga viva? ¿Qué es una carga muerta? ¿O qué son las cargas accidentales? Pues cada una de ellas vamos a hablar más adelante a qué me refiero y les voy a explicar para que ustedes tengan en cuenta, porque repito, más adelante cuando lleguen allá les van a hacer estas preguntas, ¿qué es una carga viva? ¿Qué es una carga muerta? Porque saben que aquí ya se los explicamos. Ahora, el terreno, que es donde el edificio se va a asentar, tiene una tensión admisible, ¿verdad? ¿A qué se refiere con una tensión admisible el terreno? Y voy a retomar, perdón, Edwin tenía pregunta. Edwin. Se me olvidó bajar la mano. Disculpe. Ah, ok. Josué. Mire, fíjese que no sé quién me está sacando, me dice que me han eliminado de la reunión, ya me va pasando 2 veces. Vaya, le voy a pedir de favor a los 28 que tengo presentes que dejen de estar sacando a sus compañeros. Es lo único que no me agrada de Teams, que todos pueden hacer todo. Así que les voy a pedir que dejen de estar sacando a sus compañeros, por favor, ¿verdad? Si alguien lo está haciendo, déjelo de hacer, por favor. Y si vuelve a pasar, digamos que es el internet, José. Trate de moverse y tal vez así, ¿verdad? No vamos a pensar mal de los compañeros, pero gracias por decirnos. Así pues, les podemos decir que lo dejen de hacer. Josué Cerón. Sí, quizás comentar con eso, yo creo que no es el Inter, porque un compañero ahí escrito también que lo estaban sacando, entonces quizás alguien está haciendo eso. Sí. Creo que ya todos estamos grandes, hombre. Aquí no tengo niños de 15, tal vez, creo yo, espero que no vea. Pero yo creo que todos estamos conscientes de que todos tienen derecho a estar en la clase y estar escuchando. Así que eso no es broma, eso no es juego. Pongamos atención mejor en vez de estar viendo si sacamos a los compañeros o no. Por favor, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, decía, para hablar de qué es la tensión admisible. La tensión admisible es la capacidad que tiene cada suelo en sostener algo. Generalmente los suelos tienen una baja tensión admisible en comparación al peso que van a sostener. Y vamos a dar siempre el ejemplo de la arena, que es la que tiene muy poca tensión admisible. Todos cuando estamos parados en la arena nos empezamos a hundir, porque ella no soporta el peso que nosotros tenemos. Entonces, cada suelo, nosotros tenemos que saber cuál es esa tensión admisible y eso se resuelve con un estudio de suelo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros encontramos cuánto es la carga, digamos, máxima que va a sostener el suelo. Y también depende mucho cómo nosotros hagamos que las cargas bajen al suelo. Podemos tener una bajada de cargas puntual o una bajada de cargas distribuida. Mire, ¿qué es eso de carga puntual y carga distribuida? Lo voy a hablar así en el caso de las mujeres, por ejemplo, pero yo sé que todos los hombres, bueno, todos los que tengo aquí más de alguna vez, creo que les ha tocado ayudar a alguna señorita
cuando andan en tacones, ¿verdad? Cuando andamos en tacones así, de tacón fino, ¿verdad? Alto. Y queremos entrar a un jardín o en una cancha, es la fiesta. Y entonces, ¿qué nos pasa a todas las señoritas, a todas las mujeres cuando ocupamos un tacón de esos tacones finos, ¿verdad? Zapato de tacón fino. Generalmente nos queda enterrado el tacón y entonces queremos dar el paso y no podemos dar el paso porque o se nos queda la tapita ahí o dejamos el zapato prácticamente ahí. ¿Qué sucede con este tipo de zapato que estoy hablando? Lo que hace este zapato es nuestro peso, que es la carga, que está soportando el zapato, la está distribuyendo de una forma puntual. ¿Por qué? Porque estos zapatos de tacón alto tienen un punto nada más para apoyarse en el piso, que es ese punta del tacón. Entonces, nuestra carga está bajando puntualmente al suelo, por lo tanto, en un solo punto está recayendo cierta cantidad de nuestro peso. Entonces es más fácil hundirnos, que es lo que sucede. Ahora, si fuéramos a la misma fiesta, en la misma cancha o jardín, pero en vez de ponernos zapatos de tacón alto, de punta, nos pusiéramos unas plataformas, pues eso no va a suceder. Todo el zapato tiene una plataforma. Todo, de cuña, plataforma, los flats, como usted le quiera llamar a todos ese tipo de zapatos. Ahí nos hundimos. No nos podemos hundir en la grama. ¿Por qué? Porque todo el peso del cuerpo se está distribuyendo en todo nuestro pie, ya no en un solo punto, sino en todo. Entonces, exactamente pasa lo mismo con los edificios. Si nosotros la carga bajara por la columna y directamente de la columna pasar al piso, estamos haciendo una bajada de cargas puntual. Es más fácil que se hunde ese edificio. Pero si venimos y a la columna le ponemos una zapata, es como ponerle esas flats o esas cuñas, entonces la carga baja por la columna y empieza a distribuirse por todo el ancho de la zapata y entonces el peso ya baja distribuido y ya no puntual. Entonces, el suelo, la cantidad de carga al suelo ya no baja tan fuerte, sino que va siendo menor. ¿Es la misma cantidad de peso? Claro que sí. Yo no le he puesto ni más ni menos. Lo que he cambiado es la cimentación que yo voy a tener. Entonces, de ahí es que analizamos nosotros, ok, qué tipo de cimentación, cuál me conviene y todo lo demás que va a seguir más arriba de la cimentación, ¿verdad? ¿Qué características tienen los terrenos? Primero, que debemos de considerar para poder nosotros decidir en qué cimentación, debemos de considerar la profundidad a la que se encuentra el estrato resistente. Con el SPT usted va a poder determinar a qué nivel o a qué profundidad se encuentran los estratos más resistentes, ¿verdad? Fíjense que son 50 centímetros de suelo orgánico. Entonces quiere decir que mi cimentación va más allá de 50 centímetros. Fíjense que encontramos un estrato rocoso a 2 metros. Entonces ahí tengo un suelo estable. Quiere decir que mi profundidad de cimentación puede estar a 2 metros. Entonces eso es lo que nos determina y es lo que dice aquí. Profundidad a la que se encuentra el estrato. Capacidad de asentamiento del estrato de apoyo. Era lo que decíamos. ¿Cuánto va a poder llegar a asentarse ese suelo? Y eso se hace o se conoce a través también de un estudio de suelos. Ya cuando usted sacó todo el suelo en las diferentes pruebas, me acuerdo que alguien nos dijo de que había visto un cono, ¿verdad? Que se utiliza. Ese cono con arena que se utiliza también es para determinar justamente la capacidad de asentamiento, pero esa ya es una prueba de campo, ¿verdad? Directamente en el terreno. El nivel freático y sus variaciones, tenemos que conocer a qué nivel tenemos agua presente. Las cotas de socavaciones provocadas por corrientes subterráneas, porque aunque nosotros podamos ver un suelo muy estable, ¿verdad? Dentro de todo es estable, nunca ha habido un agujero ahí, nunca se ha abierto ningún cráter, ¿verdad? Ni se ha tragado nada, pero no sabemos más abajo de. Entonces, cuando se hacen algunos análisis, se logra encontrar
que, como ya dijimos, el suelo no es estable en su totalidad, no es parejo, ¿verdad? Entonces pueden haber socavaciones por corrientes subterráneas. A veces son corrientes subterráneas naturales y a veces es porque se rompió la tubería y no nos hemos dado cuenta. Y internamente está lavando todo el suelo, esa agua que está corriendo libremente. En las ciudades es muy común esto. No, creo que ustedes habrán visto muchas noticias que en San Salvador de repente van los carros y se abrió, pasó un camión, de repente, ¿verdad? De tanto pasar y pasar carros, pasó un camión con peso y se abrió la calle. Y un carro se metió ahí a ese agujero. ¿Por qué? Porque hay una socavación provocada por una corriente de agua, en este caso una tubería rota, y pues el agua corría libremente por el suelo. La heladicidad y variaciones de humedad en las capas de la superficie. Esto no sucede en nuestro país, pero sí es una característica a tomar en cuenta. Y esto es cuando cae nieve, por ejemplo, en los países que cae nieve. Entonces hay un ciclo en el que se congela y se descongela el suelo. Entonces esa es la variación de humedad que va a tener los suelos. Entonces hay una prueba de laboratorio en los suelos que es para determinar la humedad de los suelos. Entonces en este caso se tendrían que hacer dos análisis en diferente época, ¿sí? Una cuando está congelada y otra cuando está en descongelamiento, para poder determinar este punto de humedad. La profundidad de cimentación de las edificaciones vecinas. Eso es algo que nosotros podemos visualizar, ¿verdad? A veces podemos conocer a alguien que trabajó cerca donde se está construyendo ahorita y esa persona nos puede contar. Fíjate que en ese edificio a tantos metros se encontró el suelo. Bueno, uno no es que vaya a copiar lo que ellos hicieron. Nosotros pusimos esto y esto. Entonces yo pongo lo mismo. No, porque el edificio puede ser para diferente uso, tiene diferente forma y solo con cambiar la forma, cantidad de ventanas y cantidad de puertas, pues ya no nos sirve lo mismo. Pero usted tiene una idea. Ok, o sea que aquí el suelo no es tan bueno o aquí el suelo lo tengo que mejorar. Entonces, ya por lo menos es una idea que, como digo, no es para copiar lo que hizo el otro, porque pues no funciona así en los edificios, pero sí para que yo tome en cuenta que, por ejemplo, me va a decir, fíjate que encontramos agua a tanto. Ok, eso no lo podemos saber a veces así a ciencia cierta, solo con un estudio de suelo, porque depende si donde yo hice el punto para el SPT, por ahí no pasaba el agua, pero 2 metros más allá ya pasaba, pues en el SPT no iba a salir esa cantidad o esa manto freático, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí a veces es bueno investigar, conocer o identificar a alguna otra construcción. ¿Cómo se mejora el suelo? Dice Kevin. Pues eso depende del suelo que se encuentre, Kevin. Hay algunos suelos que se mejoran combinándolos con otros. Por ejemplo, la tierra blanca, que es el mejor suelo que nosotros tenemos, por ejemplo, lo podemos combinar y hacer una estabilización de los suelos, se le llama, ¿verdad? Por ejemplo, la arcilla, hay algunas personas que le echan cal para estabilizar la arcilla. Entonces, depende del suelo que nos encontremos, depende del laboratorio, a veces los laboratorios ya nos dan una recomendación de cómo se puede mejorar el suelo. Y si no, porque digamos que nos encontramos el peor mix de suelos que encontremos, también ahí nos van a decir, ok, lo mejor que puede hacer es sustituir el suelo. Y sustituir el suelo significa sacar todo ese suelo a cierta profundidad, 2-3 metros de profundidad, y llevar tierra blanca. Ahora, eso es lo más caro que puede existir, porque solo el hecho de los movimientos de tierra en una construcción es de las partidas más caras que puede llegar a tener una construcción. Movimientos de suelo, todo lo de concreto y acero son de las partidas más caras cuando veamos el costo de una construcción. Entonces, a veces, pues por eso dicen, mejor déjelo, no es el mejor, pero ocupe un tipo de cimentación ideal para este suelo, que generalmente es una cimentación profunda. Ya vamos a hablar de cuáles son las cimentaciones profundas para poder utilizar cuando el suelo no es el más adecuado, porque si encuentro un manto freático,
Eso no lo va a poder sustituir, no lo va a poder mejorar. Ahí tiene que ver cómo trabaja con ese suelo y con ese manto freático que usted se encontró ahí. Lo que sucede con el suelo cemento es que si hay agua, depende de la cantidad de agua que tenga. No necesariamente va a ser un suelo cemento a la hora de mejorar un suelo. El suelo cemento se ocupa como un tipo de estabilización para las fundaciones. Generalmente va abajo de una sola de fundación, puede ser, de una zapata, de un tensor, pero eso no es un tipo de mejorar el suelo. Ese es un apoyo que se le da a una cimentación, pero abajo de eso el suelo puede seguir mal. Ahora, ¿cómo elegimos el tipo de cimentación? Primero, ya que hay muchos, ¿verdad? Que ya los vamos a ver, la correcta elección dependerá en gran medida del tipo de suelo que se tenga y el peso propio de la casa o edificación que se va a construir. Y hablamos que el peso lo vamos a sacar en base a un estudio de cargas, que es lo que está justamente a la par. Para poder realizar una buena cimentación es necesario un conocimiento previo de las características del terreno donde se va a construir la estructura, que era lo que les decía, ¿verdad? Uno puede preguntar o el análisis de suelo también nos va a dar una luz de qué hacer ahí. Luego, la información que se obtiene al hacer un estudio geotécnico o también conocido como un estudio de suelo, ¿verdad? Que es lo que les decía. La correcta clasificación de los materiales del subsuelo es un paso importante para cualquier trabajo de cimentación, ya que proporciona los primeros datos para saber la cota, o sea, el nivel de profundidad de la cimentación adecuada. Por eso es que, por ejemplo, los laboratorios, cuando ustedes vayan a, por ejemplo, a práctica, ¿verdad? Profesional, que es cuando ya salgan el otro año, generalmente se les manda, creo yo, o a algunos de ustedes, se les hacen las prácticas en algún laboratorio de suelos o laboratorio de materiales. Y se van a dar cuenta que los laboratorios, en su mayoría, tienen que estar certificados. ¿Por qué? Por esto que dice aquí, porque es de suma importancia la clasificación correcta. No digo que no pase, que más de alguien no altere algún dato, pero al alterar algún dato, la consecuencia es que quien va a construir va a creer que tiene un suelo bueno, por ejemplo, cuando no es así. ¿Por qué? Porque el que hizo el análisis del suelo no se fijó, se distrajo, hizo mal la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hacen es, yo creo que más o menos por aquí ve el punto en la gráfica. Y empiezan a poner los puntos como nada más rellenar una hoja. Entonces, aunque hay muchos laboratorios, las empresas grandes, las constructoras, tratan de trabajar con ciertos laboratorios que se sabe que son los mejores laboratorios que tenemos en el país, ¿verdad? Porque como dicen de muchos, pues no todos son tan buenos. Entonces, eso es algo importante también, reconocer con quiénes yo puedo trabajar. Ahora, ¿qué es un estudio de cargas, verdad? Que es lo que nos dice que nosotros debemos de conocer las cargas. Y el estudio de cargas, pues es todo un análisis sumatoria de cargas, o sea, de pesos, que nosotros debemos desarrollar para poder conocer justamente el peso que vamos a hacer que el suelo resista. Todo ese estudio de cargas se hace a partir de reglamentos y códigos, tanto locales como extranjeros, para que sepamos dividir nosotros y sepamos realizar un cálculo de cargas. Como les decía, hay cargas muertas, vivas, permanentes y cargas vivas accidentales también. Para determinar la combinación de cargas adecuadas, se puede seguir el criterio establecido por el Instituto Americano del Concreto, o sea, el ACI, en su normativa 318-95, ¿verdad? Entonces, ahí ellos nos establecen cómo es que nosotros debemos de hacer estos cálculos de cargas.
Ahora, ¿qué es una carga viva? ¿Qué es una carga muerta? Pues una carga muerta, así en palabras, digamos que fáciles de recordar. La carga muerta es el propio peso del edificio. O sea, estamos hablando que sumamos todo el peso de los materiales con los cuales se va a construir ese edificio. Por eso dice es el peso propio del edificio. Estamos hablando de pisos, losas, columnas, vigas, cielos falsos, puertas, ventanas, absolutamente todo lo que está permanente ahí en el edificio se le conoce como una carga muerta. Y en los códigos o normativas está representada por una letra D, ¿verdad? Una D mayúscula. Y como les muestra la imagen, justamente esto es una sumatoria de cargas muertas en este caso. Tenemos el peso de la losa o el techo, el peso de los muros o las paredes, el peso de la otra losa de entrepiso, el peso de los muros del otro piso, las cimentaciones, y eso nos va a dar el total de peso sobre el suelo que debe soportar. Ahora, mire, ¿y cómo saco el peso de cada uno de estos elementos? Pues en realidad, en algunas fichas técnicas, por ejemplo, de los bloques, vamos a hablar del Saltex, bloques de La Peña, Bloquitubos, cualquiera de estas empresas que fabrican ladrillos de bloques de concreto, ellos ya nos dan cuánto es el peso por metro cuadrado al utilizar ese material. Entonces yo calculo los metros cuadrados de muro, quitándole los huecos de paredes, de puertas y ventanas, y entonces yo obtengo el peso solo de paredes. Luego vamos a las ventanas. Igual el fabricante me va a decir cuánto es el peso del metro cuadrado de ventana. Saco los metros cuadrados de la ventana y se los subo. Y así voy sacando el peso por metro cuadrado de cada uno de los materiales que he utilizado. Y entonces así voy a obtener yo todo ese peso o carga muerta que tiene este edificio. Esdras. ¿Cómo se llama? También incluimos en eso del peso muerto todo lo que sería, digamos, cableado eléctrico, aires acondicionados que se están permanentes en el edificio, todo ese tipo de cosas. En el peso muerto. Sí. Sí, agregamos todo aquello que no se vaya a mover, sino que ya esté diseñado que iba a estar para la vida útil de ese edificio. Exacto, tubería de cableado, tuberías de agua, todos estos accesorios que son permanentes, inodoros, por ejemplo, porque estos no los ando cambiando a cada rato, inodoros, digamos que lavamanos también van ahí, ¿verdad? Porque son todo aquello que no pasa como ya establecido, ¿verdad? En esa posición. Todo. O sea, cuando les digo es todos los materiales que quedan permanentemente ahí en el edificio, todo eso es carga muerta. Mortero, alambre, perfilería de cielo falso. O sea, todo esto que va a quedar ahí permanente, eso es a lo que nosotros le sacamos el peso, ¿verdad? Ahora, las cargas vivas son lo contrario, ¿verdad? Las cargas vivas son aquello que está en un movimiento permanente, o sea, algo que no está estático, sino que se mueve, se desplaza por todo el edificio. Eso es una carga viva. Entonces, dentro de una edificación, ¿qué va a llegar a ser una carga viva? Pues las personas, porque nosotros no pasamos, desde que se construyó el edificio no vamos a vivir ahí, y si viviéramos, porque es una casa, pero en la casa usted no pasa en el mismo punto, en el mismo ladrillo parado, y de ahí no se mueve ningún minuto del día, ni ningún año de vida suya. No, ¿verdad? Nosotros nos andamos moviendo, nos desplazamos, entonces, nosotros somos cargas vivas dentro de una edificación. Todo aquello que se mueva, se desplace dentro de la edificación, se vuelve una carga viva. Entonces empezamos a sumar. Por ejemplo,
como decía, si estamos construyendo un edificio de aulas, pongámosle un colegio, una universidad, nosotros tenemos que saber cuánto es la capacidad máxima de ese edificio. Bueno, va a tener 3 aulas, cada aula, por ejemplo, van a haber 30 personas en cada aula, solo que ahí tengo 90 personas. Ahora el punto es que qué tipo de personas van a estar. Niños, jóvenes, mayores, porque cada uno de ellos buscamos el peso estándar, porque no podemos ir sumándole diferentes pesos, ¿verdad? Porque ni siquiera sabemos quiénes van a estar ahí. Pero tomamos un peso promedio. Bueno, un niño, porque va a ser una guardería, un niño de 2 años en promedio pesa tanto. Si fuera para ustedes, por ejemplo, bueno, una persona en ese rango de edad pesa aproximadamente tanto. Y lo multiplico por la cantidad de personas que voy a tener. Entonces, así saco yo el peso de carga viva. Empiezo de nuevo a calcular pesos de la cantidad de elementos que van a tener la sumatoria de la carga viva dentro del edificio, por ejemplo. Y así como nos muestra aquí, ¿verdad? Tenemos cargas vivas, todas las personas, pelotas, bicicleta, un automóvil será, no sé, ¿verdad? Sí, en ese caso son cargas vivas. Josué. Sí, pero me imagino que se deja un margen más elevado del promedio, ¿va? Porque digamos, si es un edificio de 2 plantas y es para 15 personas y llegan a meterse 20, o sea, o 40 gente, o sea, se le sumaría más, o siempre se deja así De dependiendo. justo. Ajá, de justo. No, no se deja justo, porque como dijo Josué, ¿verdad? Yo no sé si de repente le va a ocurrir meter en vez de 15, 25 gentes. Entonces hay un factor de seguridad, ya lo vamos a ver de cuánto es. El factor cambia si es para carga viva y si es para carga muerta. No podemos dejar justo, ¿verdad? El cálculo de cargas que tenemos. El símbolo de la carga viva es L, creo que no se lo puso por aquí, es L, uy, perdón, me salía todo. Es la letra L, ¿verdad? Todas estas letras son por sus palabras en inglés. Quiero la otra pregunta era... No, no hay un límite de carga viva. Eso depende de lo que usted esté diseñando. No, un estadio, por ejemplo, ya saben, hay diferentes tamaños de estadio. La carga viva va a depender de cuántas personas quiero yo que quepan en el estadio. Una casa, igual, depende para cuántas personas esté diseñando la casa. Una familia de 10, una familia de 3. Es la cantidad de cargas vivas que voy a tener. Un edificio, por ejemplo, de los edificios de maquila, pues ahí se saca la cantidad de cargas vivas que va a haber también en ese caso, ¿verdad? Entonces no hay un límite de cargas vivas. El límite lo pone dependiendo para qué se ha usado la edificación. José Daniel. Yo tenía una pregunta acerca de, por ejemplo, aquí en el país quizás no se da tan frecuente, pero a la hora de hacer un sótano, eso, aparte de qué proceso se lleva para hacer la cimentación y si también se cuenta como un peso para el edificio. Ok, gracias, José Daniel. Sí, cuando hablamos de la construcción de un edificio, es toda la construcción. No solo estoy hablando de lo que vemos, o sea, del nivel de piso hacia arriba, de la calle hacia arriba, no. Cuando hablamos del peso de un edificio, estamos hablando desde la fundación. Desde ahí vamos sumando pesos. Entonces, pueden ser 3, 4 niveles de sótanos, por ejemplo, los centros comerciales, galerías, multiplaza, las cascadas, todos estos tienen parqueos subterráneos. Entonces, ese es peso del edificio. Pero mire, está abajo, es que no importa dónde esté. Abajo del nivel de piso o arriba del nivel de piso cero, todo es parte que hay que sumar. Entonces sumamos todas las columnas, la losa de cada uno de los parqueos y eso es peso muerto sumado a todo lo demás que ya vemos del edificio. 3, 4 niveles afuera que vemos del edificio.
Entonces, si por ejemplo, les pongo en comparación, espero que ustedes recuerden un poco de historia, ¿verdad? Y de lo que hablamos allá cuando hablamos del concreto. Si hablamos de los acueductos romanos, espero que ustedes se acuerden cómo son los acueductos romanos, ellos trabajaban con piedras. No existían ladrillos de concreto que son más livianos que hablar de una roca. ¿Por qué? Porque para los huecos de en medio lo hacen menos pesado y al mismo tiempo me sirven para construir los bloques, con lo que nosotros construimos ahora. Diferente es que yo agarre un ladrillo, por ejemplo, de barro cocido, tipo adobe, que eso no tiene ningún agujero, es sólido por donde lo vean. Pesa muchísimo más que un ladrillo de concreto. Pero, obviamente, aunque en aquel entonces tal vez le llamaban de otra forma, ellos calculaban el peso propio de estos acueductos que eran de piedras. Entonces, cada uno de estos materiales, no importa cuál, va a tener su propio peso. Ahora, ¿por qué hemos cambiado la forma de construir? ¿Por qué pasamos de la piedra al adobe? Porque el adobe, aunque era sólido, era menos pesado que la piedra. Ok, avanzamos y pusimos menos peso al edificio. Del adobe pasamos al ladrillo de barro cocido con una dimensión muchísimo menor, pesa menos, y entonces empezamos a utilizar esto. Ok, dejamos de ocupar esto y aparecieron los bloques de concreto porque encontramos el concreto, el cemento y todo esto, y entonces empieza, pero miren, además le abrimos agujeros, se vuelve más ligero. Pesa menos, es más grande, pero el peso no se aumenta en tanto. Ok, ¿qué pasa ahora? El cemento pesa mucho, los ladrillos pesan mucho. Ok, ¿con qué construimos? Divisiones de tabla roca, divisiones de madera, divisiones de vidrio, que pesan muchísimo menos todavía que el concreto. Entonces, ¿qué busca el ser humano? Empezar a disminuir el peso de las edificaciones. Porque si no, esas grandes torres construidas allá en el Medio Oriente, si se construyeran de piedra, jamás las pudiéramos ver vistas construidas. Porque antes en la antigüedad los romanos, los griegos no construían cosas altas. A lo más que llegaban era a 2 niveles, porque el peso era demasiado. Ahora tenemos edificios, híjole, mano, súper altos. ¿Pero por qué? Metal, vidrio, aluminio, que son cosas que no pesan, nos permiten tener más altura con un menor peso. Edwin, por ahí un intermitente su mano. Edwin. Creo que no iba a hablar. Bueno, entonces he ahí que nada me puede decir a mí un límite de cargas muertas o un límite de cargas vivas, ¿verdad? A ver, vamos a preguntar acá para ver si hemos entendido la diferencia entre cargas muertas y cargas vivas, más que solo una definición. Roberto Antonio Rincán, buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya, a ver, Roberto, díganos en un puente, ¿qué es carga viva y qué es carga muerta en un puente? En un puente, bueno, de lo que he entendido yo, que carga viva sería, así como los carros que pasan, eso serían cargas vivas. Personas también, y cargas muertas sería, no, cargas muertas sí no sé qué decirle porque no hay qué decirle en cargas muertas. Ok, no hay problema. Perfecto, Roberto. Por lo menos identificamos ya una parte. Vamos a ver. Josué Cerón. Por ahí tiene la mano levantada. La carga muerta no sería toda la estructura del puente. Ok, exacto. Gracias, Josué. Justamente, las cargas muertas son el propio peso. Daisy, por ahí quería también opinar. Lo mismo que dijo el compañero, que las cargas muertas son toda la estructura del puente y no sé cómo se le da, como la plancha o el concreto que lo va revestiendo.
Y las cargas vivas sería como todo el peso que la estructura pudiera llegar a sostener, porque y también serían como los vehículos, las personas, los animales, todo lo que pase por ahí. Ok, gracias. Perfecto, ¿verdad? Lo que nos han dicho los tres compañeros. La carga viva es todo aquello que va a pasar a través del puente. Ganado, por ejemplo, personas que va pasando por ahí. Los carros, gente en bicicleta, carretas, caballos, todo esto que solo es tránsito del puente. Esas son las cargas vivas del puente. Las cargas muertas, como también decía el compañero, es todo el puente en sí es una carga muerta. O sea, esa construcción del puente, esa es la carga muerta. El acero, el concreto, las fundaciones. Si fuera, por ejemplo, un puente, pero que tiene tensores de alambre, esos alambres también fueran parte de él. Entonces, todo eso es la carga muerta propia de ese edificio. José Daniel. Me acaba de entrar una duda acerca de, por ejemplo, en el ejemplo de los puentes, ¿no se considera como un peso la posibilidad de que agarre humedad? No, en cuanto a vivas y muertas, no. Eso va en la siguiente tipo de cargas, que son cargas accidentales, así como el viento, que también tiene mucho que ver, o si pasa un río abajo, también tiene que ver ese río. Pero esas ya son otro tipo de cargas, pero sí se toman en cuenta. Daisy. Tal vez es una pequeña duda. Quería saber si, no sé si es como yo lo estoy pensando, pero si a más carga muerta, podría soportar más carga viva o tiene que haber un equilibrio en las construcciones. Pues en realidad, digamos que no es tan relacionado tanto cargas vivas con cargas muertas, porque la sumatoria de estas es la que me va a determinar a mí la cantidad de cargas que yo en realidad va a sostener ese edificio. Entonces, lo que a mí me interesa es la carga total. Esa es la carga que interesa. Entonces, más si son muertas o vivas, claro, en este caso, cuando, ya lo voy a pasar a la siguiente diapositiva, cuando hablamos del factor de seguridad, las cargas vivas son las que tienen un factor más alto que las cargas muertas en realidad. ¿Por qué? Porque como dijimos, es más fácil que se aumente la cantidad de personas a que la viga pese más con el tiempo. La viga siempre va a pesar lo mismo, esa nunca va a aumentar. La que posiblemente aumenta es la carga viva. Entonces, esa es la que se le da mayor factor de seguridad al momento de calcular. Entonces, lo que buscamos es ese peso total y a eso se le llama una resistencia requerida. Así se le llama a eso. Edgar, no sé si por ahí tiene una pregunta. Sí, un ejemplo de carga muerta podría ser rellenos. ¿Rellenos de qué? Perdón. O sea, por ejemplo, como rellenar una área para una construcción o como rellenar alguna para sacar un nivel de suelo. Sí, cuando hablamos de relleno es que había un agujero, un cráter, digámoslo así, ¿verdad? O sea, un pequeño desnivel y usted lo rellenó de tierra, eso no es carga del edificio, eso es parte de lo que se queda en el suelo, nada más. No, yo me refiero cuando uno hace un muro para sacar un nivel, digamos, la casa la hago, digamos, a 5 metros y quiero sacar, y digamos, tengo la casa la tengo a 5 metros, pero quiero levantarle a 6 metros y hago un muro y ya ese muro o sea, lo relleno de tierra. No sé si esa es una carga muerta. Si digamos que fuera como un sándwich, voy a ver si le entiendo. Si ese muro fuera como un sándwich y lo rellena en medio de tierra, ahí sí es parte de la carga. Ese relleno que usted le pone a ese muro.
Pero si es el suelo, la tierra abajo del muro, eso ya no es carga del edificio. No sé si le logré entender. Sí, sí. Sí, Ok. o sea, me refería como a una, por ejemplo, para construir en terrenos así laderosos, que a veces para sacar el nivel más alto hay que hacer un relleno, y hay que hacer muros de retención, y ahí se Va, hacen rellenos. eso no es parte de la carga del edificio. Ok. Ese relleno no forma parte del edificio. Eso ya es lo que arreglamos en el suelo, o sea, lo que estamos viendo anteriormente. ¿Cómo mejoramos nosotros ese suelo para poder construir ahí? Ok, gracias. Bueno, no sé qué le había pasado a la imagen, porque había dejado de compartir, pero gracias, Dani, por preguntar. Ok, entonces, la resistencia requerida se le conoce por la letra U, ¿verdad? En el ACI, más, como les digo, más adelante en estructura van a calcular todo esto. Entonces, U es la resistencia requerida. Y esto es la sumatoria de las cargas muertas, que es D, más la carga viva, que es L. Entonces, la fórmula es la que aparece aquí, ¿verdad? 1.4D más 1.7L. Este 1.4 y este 1.7 ya es el factor que se le deja, ¿verdad? A cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que nosotros le vamos a agregar a la carga que nosotros calculemos, ya sea muerta o viva. Y como les mencioné, las cargas accidentales pueden ser de vientos, por sismos, agua, nieve. Claro, cada una de ellas, pues hay que calcularlas. En nuestro país, la que más se calcula, por ejemplo, es la de sismo en nuestro país. Somos un país en donde hay mucho movimiento telúrico, ¿verdad? Entonces debemos de calcularlo. El de viento se calcula ya para edificaciones de ciertas alturas, ¿verdad? Porque una vivienda de 1 o 2 niveles, el viento no lo afecta, porque me defienden las otras casas que existen ahí mismo. Pero ya edificaciones como los rascacielos, en donde ya la ráfaga de viento es más fuerte, entonces ahí sí se tienen que calcular, se tiene que analizar. Hay que pedir todo un análisis de cuántos son las ráfagas de viento, de dónde viene el viento, en qué meses cambia. Entonces todo eso sirve no solo para el estructurista, sino para el que diseña, porque también la forma del edificio, así como creo yo a quienes les gustan los carros, saben que el diseño del carro tiene mucho que ver con lo aerodinámico que puede ser, o sea, qué tanto le permite avanzar más, porque rompe el viento y avanza más, igual que los que nadan, ¿verdad? O qué tanto el viento me está deteniendo a mí. Entonces lo mismo sucede con los edificios y con el viento, igual que con el agua, sucede exactamente igual. Entonces, por ejemplo, si nosotros incluimos el viento es W, entonces la resistencia requerida queda U es igual a 0.75, todavía se le agrega un factor más, 1.4 por D más 1.7 por L, y el de viento también es 1.7 por W. Entonces, todo esto, al momento de estudiarse la condición más crítica para los casos en el que L tenga un valor total o que esté completamente ausente, por ejemplo, ¿verdad? Porque puede haber edificios en los que son bodegas, por decir algo. Y la gente dice, no, mire, ahí no hay cargas vivas en una bodega. Pero claro que hay cargas vivas. La mercadería no siempre está igual. Hay veces hay más, hay veces hay menos. Entonces, las cajas de mercadería son cargas vivas. Tiene un montacarga, el montacarga es carga viva, porque se está movilizando internamente. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que nos dice, calcular la carga última o la requerida, es igual, para una viga rectangular, para que vean aquí cómo sacamos, por ejemplo, la carga que va a resistir esa viga. O es una viga simplemente apoyada, o sea, está sostenida entre dos columnas, que soporta una carga muerta de 1000 libras-pie y una carga viva de 500 libras-pie, ¿verdad? Generalmente se trabajan en libras-pie los pesos. Entonces tenemos el W, que es la carga última, 1.4D más 1.7DL. Entonces nosotros
calcularíamos 1.4 por 1000 más 1.7 por 500. Y eso nos daría que vamos a tener 2.250 libras-pie. Ahora, ¿ese peso para qué me sirve? Esto es todo un proceso más largo que por el momento pues no se lo voy a explicar yo, sino que se lo van a explicar allá en estructuras. Pero esta cantidad de peso es con la que yo empiezo a... Le decimos a jugar, ¿verdad? A jugar para encontrar la sección ideal que va a sostener este peso, la cantidad de acero que le voy a poner para que sostenga este peso y el número del acero que yo le voy a poner. Entonces, pero lo primero para después poder sacar todo lo que les acabo de decir es encontrar este libraje. Entonces, cuando ustedes estén diseñando, ustedes les van a pedir que calculen, a veces les van a dar ya el peso, así como aquí, que yo les di 1500, y en otras ocasiones a ustedes les va a tocar averiguar cuánto pesan las cosas y sacar el peso de cada elemento. Pero para que tengan idea de para qué nos sirve todo esto, es justamente para sacar este peso por elemento. Porque cuando hablamos de un edificio, no todo el edificio, bueno, el diseñador, mejor dicho, del edificio, decide cómo distribuir las cargas. No todas las cargas van para la misma pared, ¿verdad? Por ejemplo, por decirles algo, yo tengo mi edificio es así, muy básico, conste, ¿verdad? Un solo rectángulo. Por lo tanto, yo tengo, por ejemplo, viga aquí, viga acá en los 4 lados, viga aquí y viga acá. Entonces, el peso del edificio, porque todavía hay una losa, yo como diseñador estructurista, o sea, quien está calculando el peso, va a decidir cómo distribuir el peso. Yo puedo decir, vaya, mire, hago esto. Toda esta área, el peso de esta losa va para esta viga. El peso de toda la losa de arriba va para la otra viga. Esta va para acá y esta va para acá. Puedo hacer yo. Yo decido distribuirlo así. ¿Para qué? Para que una viga no salga que va a resistir más peso que la otra. Y si resiste más peso que la otra, tendría que quedar más grande que las otras. Entonces, para hacer estéticamente también todo este diseño, analizo que por lo menos todas queden, si van a estar en el mismo nivel, pues todas queden con el mismo dimensionamiento, por lo menos, aunque internamente tal vez el acero puede cambiar. Puede ser. Alguien más puede decir, no, tenemos igual esto, pero yo solo voy a poner una viga acá y la otra viga acá. ¿Por qué? Porque yo voy a distribuir las cargas mitad para acá, mitad para allá. ¿Quién me dice cómo distribuir? Nadie. En ningún lado me dicen cuál es la mejor distribución o la distribución perfecta. Eso nos lo da la experiencia del ingeniero estructurista o de los arquitectos que les gusta esta rama y estudian esa parte. La experiencia, los estudios, el conocimiento es quien determina, mire, para acá o para acá. Ah, mire, para allá sale mejor, ¿verdad? José Daniel. Y no hay como un estándar ya preestablecido acerca de la mejor distribución o una más eficiente. Fíjese que no, porque al arquitecto se nos ocurre hacer cualquier cosa, ¿verdad? Por eso dicen que los arquitectos somos los dolores de cabeza de los ingenieros. Porque, por ejemplo, en vez de hacer un rectángulo, yo puedo hacer esto. O en vez de eso, yo puedo decir, mire, quiero una curva aquí, ¿verdad? Y quiero así el edificio. O sea, ¿cuántos arquitectos en realidad son un edificio nada que ver? Lo que sí nos dice, por ejemplo, el ACI y muchas normativas, es que la mejor forma de estructurar es en un rectángulo. Eso es lo que sí nos dice.
Y por eso es que ustedes ven que muchos edificios son bien rectangulares, porque nos dice que el ancho del edificio debería estar 2 veces en el largo del edificio. Y eso es un dimensionamiento perfecto que nos evita un montón de problemas de estructuras. Pero como no todos los arquitectos nos vamos por ahí es donde entramos en problemas con la estructurista. Así que no, en realidad no hay nada que nos diga. Ajá, es que somos almas libres por eso. A ver, Mónica, por ahí tiene preguntas. Hola, buenas tardes, arquitecta. Buenas tardes. Tengo una duda, ¿verdad? Por ejemplo, en las láminas anteriores donde estaba lo de la fórmula que nos dio, aparece el 1.4 para lo que es la carga muerta. ¿Esta es un número estándar o cambia? No, esos números ya están establecidos en el ACI. Ya es como el factor, después de creo muchos análisis a los que ellos llegaron, que colocando el 1.4 logra generalmente responder a ese extra que pueden colocarle. El 1.4, el 1.7, ya el 0.75 ya son números establecidos. Esos no cambian. Alguien más tenía la mano levantada, además de Mónica, pero ya no sé quién era porque la bajó. Ok, y nada más porque ya es hora de finalizar, ni sentía que se terminó la hora de clase. Cuando hablamos de cimentaciones, luego de que conocemos toda esta carga, entonces debemos, además de conocer la carga, nosotros, o sea, ustedes, deben de conocer qué tipo de cimentaciones existen, en esa variedad de cimentaciones que pueden existir. Entonces, dentro de esa gran variedad de cimentaciones, se dividen en dos, así como dos grandes divisiones, ¿verdad? Las cimentaciones superficiales y las cimentaciones profundas. Y justamente ahorita, pues vamos a hablar de unas cimentaciones superficiales. Dentro de estas cimentaciones superficiales, nosotros tenemos que nos dan una cantidad, bueno, no son tan variadas directamente, pero tenemos otra división interna, ¿verdad? Ahora, las cimentaciones superficiales son aquellas en que el desplante, ¿sí? El desplante, cuando hablamos de cimentaciones, es la profundidad de la excavación. Eso es un desplante, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que la profundidad mínima de excavación va a ser 50 centímetros. O sea, eso es lo mínimo, ¿verdad? O sea, una cimentación nunca la van a poder dejar a 30 centímetros de profundidad o a 20 centímetros de profundidad, porque entonces no es cimentación. Entonces, la cimentación, lo menos que van a excavar son 50 centímetros, o sea, va a quedar a 50 centímetros, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad? Como dice aquí, que se suele exigir que ande entre 1 y unos 50 de metro mínimo si la estructura no requiere de una profundidad mayor. Entonces, la profundidad a la cual nosotros deberíamos, como un estándar, de colocar una cimentación superficial es 1 metro a unos 50. En alguna lectura le dice que hasta 2 metros, como máximo. Si hablamos de una cimentación superficial, si pasamos de los 2 metros para allá, 2, 3, 4, 5, 20, 50, 100 metros de profundidad, eso ya entra en la otra clasificación, que son cimentaciones profundas. Ahora, las cimentaciones superficiales se dividen en zapatas, soleras, tensores. ¿Sí? Esa es la división que hay en cuanto a cimentaciones superficiales. La solera de fundación, vamos a ver. José Daniel, perdón, tiene la mano levantada. Yo tenía una duda. Así quitando el factor costo de hacer una cimentación, ¿no es más eficiente que siempre sea profunda?
sí. La respuesta es sí. El punto es lo que usted me dijo, factor económico. No voy a gastar de más si no lo necesito. O sea, si yo tengo un buen suelo, no necesito poner un pilote. No necesito poner una caja, un cajón, porque voy a gastar más dinero por gusto, porque una cimentación superficial bien me sostiene la casa. Y es visto. Pero al contrario es, si en realidad no es tan bueno, pues lo más fácil, lo más, no fácil, lo más acertado es una cimentación profunda. Entonces, pero como me dijo usted, y sin importar eso, la mejor es una profunda, sí, en realidad sí. Y en el caso aquí de nuestro país, que suele temblar seguido, no es más recomendable que siempre se use ese tipo de cimentación. En caso de sismos, la cimentación no es la que me va a sostener el edificio, sino que usted le ponga un sistema que el edificio pueda ser sismo resistente. Eso le va a detener al edificio, no la cimentación. Entonces, si no, hay un montón de sistemas para edificaciones que se vuelvan, para que la edificación se vuelva sismo resistente. Entonces, eso es lo que va a hacer que se mantenga de pie. Porque los movimientos de tierra, o sea, los temblores, llamémoslo así, aunque los tratemos de analizar, jamás vamos a determinar exactamente el movimiento de tierra para un edificio. Porque si ustedes han leído un poco de sismología, las ondas son tan distintas cada vez en un sismo que es difícil poder determinar que el edificio se sostenga solo por su propia cimentación. No sé, alguien más tenía la mano levantada, pero ya no sé quién era. Ok, entonces, en este tipo de cimentaciones que hablamos de zapatas, tenemos un abanico de opciones también en zapatas, solo en zapatas. Estamos hablando de la zapata circular, que no es tan utilizada, pero sí hay zapatas circulares. La más reconocida, la más utilizada, casi que la número 1, zapata cuadrada o zapata aislada, que es la que ustedes están construyendo allá en el taller, ¿verdad? Una zapata cuadrada o aislada. Una zapata rectangular, zapata continua o corrida, zapata combinada es cuando 2 o más columnas están en una misma área. Zapatas arriostradas, que estas están unidas a través, puede ser de un tensor o de una solera de fundación. Y zapatas de medianera, ¿verdad? O medianería, que ese tipo de zapatas en nuestro país a veces se utilizan, pero tienen una forma en elevación de trapecio, ¿verdad? Es trapezoidal, ya en elevación. Empiezan más pequeñas en la parte superior y en la parte inferior son más anchas, ¿verdad? También se pueden utilizar. La siguiente clase, porque nos vamos a quedar aquí, vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a hablar también de las cimentaciones profundas. Ahorita necesito que vayan a la plataforma y que vayan a marcar su asistencia, ¿verdad? Vayan a la plataforma, por favor, y marcan su asistencia de este día. Mientras hacen eso, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado ahora? Quiero ver quién me escribió. No sé, Kevin. Entre, a ver si le sale. ¿Puede entrar a la plataforma? Kevin, Giovanni Santos. Si puede entrar a la plataforma es porque ya está agregado ahí y sí puede registrar su asistencia. Ok, preguntas, niños, antes de irnos. ¿Dudas? ¿Comentarios?
De mi parte, todo bien aquí. Ok, Por mi parte gracias. también, muchas gracias. Yo solo quería saber cuál Igual, es el mejor gracias. suelo para construir que se puede encontrar en el país. La tierra blanca es el mejor suelo, o las rocas, el rocoso. Son los dos suelos que puede encontrar aquí y se puede construir en ellos. Y el talpetate es bueno para la construcción. Sí, aunque depende de cómo se encuentre, pero es bueno, es estable, que es lo que buscamos en un suelo, que sea estable. Ok, muchas gracias. Bueno, niños, gracias, se cuidan, nos vemos mañana. Espero verlos a todos y gracias por su atención. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Saludos, feliz tarde. Gracias. Adiós, Igual. feliz tarde.